Advertencia. El siguiente material fue rescatado de una cinta clasificada perteneciente al archivo de la diócesis de Beaumont, cerrada en 1987 por motivos que aún no han sido esclarecidos públicamente. Las imágenes, así como el testimonio que escucharán, nunca fueron pensadas para ser divulgadas. La iglesia de San Adalbert fue cerrada abruptamente en otoño de 1987. Durante décadas se creyó que simplemente había sido abandonada por falta de feligreses, hasta que apareció la grabación. La cinta, etiquetada como Tape 4, confidencial, fue hallada en una caja oxidada, enterrada detrás del altar mayor durante las labores de demolición. Según el trabajador que la encontró, alguien no quería que esto saliera a la luz. La fecha en la esquina inferior derecha de la grabación marca las 2:12 de la madrugada del 21 de septiembre de 1987. En la imagen, un altar encendido con velas. 6 figuras con túnicas oscuras de pie en semicírculo. No hay sonido, ningún sacerdote, ni ningún símbolo reconocible del cristianismo. Solo susurros sin voz. Y una cámara que no debería haber estado ahí. Yo fui uno de los primeros en ver la cinta. No por curiosidad, sino porque me encargaron catalogarla. Trabajo con archivos eclesiásticos en restauraciones históricas. Pero lo que vi me persigue desde entonces. Ninguna autoridad quiso pronunciarse al respecto. La diócesis la tachó de montaje. El Vaticano dijo que se trataba de un ritual litúrgico extinto sin relevancia. Pero los que vimos esa cinta sabemos que algo mucho más antiguo y peligroso ocurrió allí dentro. Y todo empezó con una vela que se encendió sola. Cuando encontré la cinta, pensé que sería una más, material sin catalogar, tal vez algún ensayo de misa grabado para formación interna. No esperaba que al colocarla en el reproductor, la pantalla se quedara en negro durante casi un minuto, sin audio, sin movimiento, solo el leve zumbido del carrete girando. Luego apareció la primera vela. Estaba encendida en el centro de un altar de piedra. No había manos que la prendieran, no hubo chispa, solo apareció encendida. La cámara parecía fija, como si estuviera escondida, colocada de forma clandestina en uno de los rincones del coro. Desde allí grababa una escena que, por la disposición de los bancos, no parecía destinada al público. Minuto 0, 2:17:14. La figura de la derecha, alta, erguida, con una capucha más voluminosa, levanta los brazos. No hay sonido, no hay palabras audibles, pero entonces las otras 5 figuras se arrodillan en silencio, una por una. Y luego se escucha algo. No desde la cinta, desde la sala donde yo estaba viéndola. Un golpe seco en la puerta del archivo. Pensé que era mi imaginación, pero me levanté igual. No había nadie. La biblioteca estaba vacía. Volví a mirar la pantalla. El altar ya no era el mismo. Había algo en él, algo negro, como si la vela se hubiera derretido formando una silueta imposible, una sombra. Pero las figuras no reaccionaban. Permanecían inmóviles, mirando esa silueta como si esperaran una respuesta. Minuto 0, 2:21:06. La cámara hace un leve temblor, no un corte, un temblor, como si lo que estaba frente al lente también pudiera sentir o mirar. Y en ese momento, por primera vez, sentí que la cinta me estaba grabando a mí.
Después del temblor, algo cambió. Hasta ese momento, la grabación parecía estática, como una cámara fija en una escena ritual. Pero de repente, la cinta parpadeó. No hay mejor forma de decirlo. Fue como si la imagen se desvaneciera por un segundo y volviera, pero algo dentro de ella ya no estaba en el mismo lugar. El altar, la figura central, el encapuchado más alto, ya no estaba de pie. Ahora estaba más cerca de la cámara. Aunque el ángulo no se había movido, era imposible. Retrocedí la cinta, lo volví a ver. En un segundo, se encontraba a 10 metros del altar, frente al objetivo, aunque nadie lo había visto caminar, ni siquiera entre cuadro y cuadro. Y fue en ese punto que entendí que esto no era una grabación común. Algo dentro de esa iglesia, algo muy antiguo, no se había limitado a ser filmado. Se estaba mostrando. Y lo peor no era la figura. Lo peor vino después. Minuto 0, 2:20 e 3:58. Una luz roja, tenue, comenzó a parpadear en una de las paredes. La imagen se volvió granulada, como si la cinta estuviera resistiendo. Y entonces se oyó una voz. No estaba en la cinta. La cinta no tenía audio. La voz provenía del archivador detrás de mí. Una voz áspera, como si le costara salir por una garganta quemada. No era una misa. Quise apagar el monitor. Intenté pulsar el botón de expulsión. No respondía. La cinta seguía avanzando, más rápido ahora. Y en el altar, las 5 figuras arrodilladas comenzaban a retorcerse, como si algo invisible las estuviera forzando a mirar hacia el suelo, como si sus rostros ya no quisieran ver lo que venía. Y entonces la cámara cayó. Por un segundo, la imagen se inclinó. Se escuchó un golpe, estático, y una silueta negra cruzó frente al lente, en 4 patas, demasiado grande para ser humana, demasiado deforme para ser reconocible. Y al fondo, en una pared de piedra sucia, aparecieron símbolos, no grabados, no pintados, proyectados desde ninguna parte. Primero, como si alguien estuviera apuntando una linterna desde dentro del muro. Luego, los símbolos simplemente aparecieron. Pero no se trataba de cruces ni escrituras conocidas. Eran marcas, como cicatrices sobre piedra vieja, círculos incompletos, líneas que no tocaban su destino, letras que no formaban ningún idioma, pero que yo sentía que había visto antes, en algún rincón de mi memoria. Tomé una foto de la pantalla con mi móvil. Necesitaba pruebas, pero cuando revisé la galería, la imagen estaba negra. Solo eso, negro absoluto, y la hora registrada en el archivo, 2 horas, 12 minutos, 3 segundos, la misma de la cinta. ¿La grabación había modificado mi móvil? Intenté justificarlo. Error de captura. Falla de la cámara. Pero dentro de mí algo se quebró. Era como si la cinta supiera que estaba siendo observada, como si no quisiera ser replicada. Volví la vista a la pantalla del televisor.
La figura de la túnica alta ya no estaba sola frente a la cámara. Ahora, alguien más había aparecido detrás de ella. Pero ese alguien no tenía forma clara. Un contorno amorfo, como humo denso, atrapado en forma humanoide. La figura encapuchada comenzó a convulsionar. No de dolor, de júbilo, como si estuviera recibiendo algo, como si esa presencia estuviera entrando en él o saliendo de él. Entonces, sin previo aviso, todas las luces de la sala donde yo estaba se apagaron. El monitor también. La cinta se detuvo sola y escuché algo. Una respiración, justo detrás de mí. No me giré, no quise. Pero algo, no puedo explicarlo, tocó mi nuca. No físicamente, no con un dedo. Fue como si el aire se volviera más denso justo en ese punto, como si el oxígeno ya no me perteneciera. Encendí la linterna del móvil. Apunté a mi alrededor. La habitación estaba vacía, pero al fondo, en la puerta de salida, una sombra cruzó lentamente. Alta, encapuchada. No se detuvo. Simplemente desapareció. Durante semanas no hablé de la cinta. No le conté a nadie lo que vi. No hice el informe que me habían encargado. Mentí. Dije que era ilegible, sin contenido útil. La devolví a la caja y la cerré con cinta aislante. La dejé ahí, enterrada entre cientos de archivos. Pero no me dejó en paz. Soñaba con el altar, con las figuras, con el símbolo proyectado en la piedra. Cada noche, a la misma hora, 2:12, sin variaciones. Exactamente la misma escena, como si la cinta se siguiera reproduciendo dentro de mi cabeza. Finalmente decidí volver a la iglesia. Sant Adalbert. Ya no quedaba mucho de ella. El techo estaba derrumbado, los vitrales hechos añicos, las bancas podridas, cubiertas de musgo. Pero el altar seguía allí. Y lo más extraño, aún olía a cera derretida. Habían pasado más de 30 años desde que esa cinta fue grabada. Y aún ese olor. Me acerqué al altar. Aún había marcas, no iguales a los símbolos que vi en la cinta, sino más recientes, hechas con tiza blanca, como si alguien hubiera vuelto después, como si alguien hubiera intentado replicar el ritual. Entonces vi algo que me heló la sangre, una cámara, no antigua, no de los 80, una cámara de seguridad moderna, de esas con sensor de movimiento, instalada justo encima del púlpito, oculta tras un panel de madera. Estaba conectada, encendida y grabando. ¿Quién la había colocado allí? ¿Por qué? Saqué mi teléfono, intenté conectarme al sistema con una app básica. Era una cámara con acceso local, sin protección. Accedí al archivo más reciente. Fecha: la noche anterior. Hora: 2:12:03. Presioné reproducir. Y allí estaban, las mismas 6 figuras, el mismo altar, la misma vela encendiéndose sola. La grabación no era de 1987, era de ayer.
no podía ser real. Era idéntico. Las túnicas, el altar, la posición exacta de las figuras. Pero esta vez hubo algo nuevo. Una séptima figura. No estaba de pie. Estaba arrodillada en el centro, frente al altar, con la cabeza gacha. Su ropa no era ceremonial. Era normal, civil, como la de cualquier persona. No llevaba capucha. Tenía el rostro cubierto por un trapo blanco y atado al cuello un crucifijo roto. No era un actor, no era parte del ritual, era una víctima. Una de las figuras encapuchadas levantó un objeto. Era un libro, viejo, de tapas negras, con una cadena enrollada en el lomo. Y comenzó a leer. No eran palabras, eran sonidos, imposibles de imitar, lenguas no humanas, chirridos guturales, como si la garganta no tuviera cuerdas vocales, sino cuerdas oxidadas. La cámara captó todo, y yo no podía dejar de mirar. En un momento, la figura del centro comenzó a retorcerse. Se alzó en el aire sin que nadie la tocara, y por detrás, de entre las sombras del altar, surgió algo. Una sombra con extremidades largas, desproporcionadas. No caminaba, flotaba, y parecía hecha de humo, pero tenía peso, porque cuando tocó el suelo dejó huella. La cinta se volvió distorsionada, la imagen saltaba. La figura encapuchada que sostenía el libro se arrodilló y comenzó a sangrar por la boca, silenciosamente, como si no fuera dolor, sino tributo. Y entonces, no vuelvas a mirar. Esa noche no dormí. Tampoco la siguiente, ni la siguiente, porque desde entonces he vuelto a ver las figuras. No en sueños, no en recuerdos, en videos, en imágenes, en reflejos de cristales. Siempre a la misma hora, 2:12. Intenté buscar registros sobre la iglesia. Encontré que 3 personas desaparecieron en los alrededores durante este último mes. Todos investigadores, historiadores, gente como yo. Uno de ellos me envió un correo antes de desaparecer. Solo tenía un archivo adjunto. Una imagen estática, granulada, casi en negro. Pero si subías el brillo, podías ver el altar y una figura mirando directamente a la cámara. Yo, era yo. No recuerdo haber estado allí, no reconozco ese momento. Pero mi rostro, mi ropa, es el de ahora. ¿Fui? ¿Me llevaron? O peor, ¿nunca salí? Hace una semana recibí un paquete, sin remitente, sin sellos postales. Solo una caja marrón, sellada con cinta negra. Dentro, una cinta VHS. No tenía etiqueta, solo un número grabado a mano. 5. Ya no tenía cómo reproducirla, así que fui al mismo archivo donde comenzó todo. Ya no existe. El edificio fue demolido. En su lugar hay un terreno baldío, pero aún olía a cera. Conseguí un reproductor viejo, lo conecté. Al colocar la cinta,
No hubo estática ni introducción. Solo una imagen fija. La iglesia, el altar, una figura de espaldas, de pie frente a la cámara. Vestía una chaqueta marrón, la misma que yo tenía puesta. Me senté. No sabía qué pensar. La figura giró lentamente la cabeza. Y aunque la imagen era borrosa, reconocí mi rostro. No solo era yo, me estaba mirando. Intenté apagar el televisor. No respondía. La cinta seguía. La figura, yo, se acercó a la cámara. Cada paso hacía que la imagen se distorsionara, hasta que el rostro ocupó toda la pantalla. Y entonces habló. Tú la abriste, tú nos viste, ahora eres uno de nosotros. La pantalla se fue a negro. Desde esa noche, cada espejo de mi casa refleja algo distinto. Ya no confío en lo que veo. No soy yo, no soy el que era. Y si estás viendo esto, si escuchaste esta historia, ya es demasiado tarde. Tú también la viste. Apaga esto y no vuelvas a mirar a las 2:12 de la mañana.